Muy amados amigos y hermanos, sean todos ustedes bendecidos. Les saludamos en el amor de Cristo, en amor fraternal, y deseamos todo tipo de bendiciones para ustedes, ¿no? Para su vida, para el hogar, para la familia. Bendición y gozo del Señor en todo. Les invito a abrir las Escrituras, hermanos. Romanos capítulo 15. Romanos, en el capítulo 15 vamos a leer los primeros 6 versículos. Romanos 15, desde el versículo 1 al versículo 6. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Hemos citado, cuando nos ha sido posible, que, por la gracia de Dios a nosotros se nos ha confiado las Escrituras, si me permite, con gran respeto, se nos han confiado las Escrituras envasadas, ¿no? En un compendio, en un hermoso libro que contiene, como sabemos, 66 libros a su vez. Es una hermosa, una gran biblioteca esta, donde hay tanta gracia de Dios. Bueno, aquí está la Escritura, aquí está la palabra de Dios para nosotros. En este compendio, entonces están las instrucciones de vida, los mandamientos, las exigencias que Dios tiene para su pueblo, para los suyos. No olvidando nosotros nunca, hermanos, nunca, que así como el Señor le dice a Israel en Éxodo capítulo 19, cuando les plantea: más vosotros me seréis, dice, un reino de sacerdotes y gente santa. Ese mismo llamamiento lo tenemos nosotros ahora como iglesia del Señor, por la palabra que dio el Señor allá, pero también por lo que apostólicamente dice Pedro. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice que es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, a partir de las Escrituras, como lo hemos examinado, como lo hemos revisado cada vez que estamos juntos, hoy, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la instrucción? Hemos dicho antes, lo hemos conversado en el capítulo 14 de aquí de Romanos, que los hermanos que son más fuertes, los hermanos más crecidos espiritualmente, con mayor fe, deben recibir, no deben resistirse, no deben negarse, deben recibir a los que son más débiles en la fe. Pero recibirlos, dicen, nunca para contender, nunca para avergonzarlos, nunca para discutir con ellos, sino para exhortarlos. Entonces, el apóstol, en una muestra muy clara
de que lo que él está haciendo él es un escrito, es una carta, hermanos. Perdón si es demasiado obvio, pero usted entiende que cuando Pablo escribió, él no decía, ya, voy a escribir, estoy escribiendo de los romanos, ya, ahora me corresponde el capítulo 14, y voy a poner versículo 1, tal cosa, versículo... Eso no lo hizo así el apóstol. Él escribió una gran carta. Los hermanos amados, a quienes el Señor por su Espíritu Santo guió, instruyó, formó en la gracia y que finalmente terminaron, como dijimos recién, estableciendo este hermoso compendio de la palabra de Dios. Bueno, ellos, en una cosa, un entendimiento que tuvieron del Espíritu, qué duda hay, ellos ordenaron todos los escritos de esta manera y separaron porciones en capítulos y los capítulos en versículos, de tal manera que fuera más fácil entender, más fácil poder participar de la bendición, como lo hacemos estos días. Pero si usted observa en el capítulo 14, el apóstol parte haciendo un llamado a los más fuertes para que cuiden, atiendan, bendigan a los más débiles. Y desarrolla todo un planteamiento, una instrucción. No hemos podido por tiempo tratarlo todo, pero cuando comienza lo que para nosotros es el capítulo 15, una confirmación de cómo esto era una sola gran carta, capítulo 15:1, aquí parte diciendo, así que, o sea, dado todo lo que he expuesto antes, ¿no? Esa es la figura. Así que, teniendo respaldo en lo anteriormente dicho, dice, los que somos fuertes, debemos, no es una opción, es una necesidad, no es una posibilidad, no, es una exhortación apostólica. El hermano se siente que es más fuerte, muy bien. El hermano se siente seguro, comprometido, su vida está en el Señor, es un hermano que está en constante oración, la palabra está en su vida, es un hermano que ha crecido, ha tenido lucha espiritual y las ha vencido en el nombre del Señor. A lo mejor ha sido reconocido en el lugar de reunión, en el lugar de culto al Señor. Alguno puede que ostente una responsabilidad, un cargo, un quehacer. Todo eso está bien. Pero porque ha avanzado, porque ha crecido, es que la exhortación es para usted entonces, lo es para mí por gracia de Dios. Así que dice, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es mandamiento para los más fuertes. Es mandamiento para los que más entienden, para los que más ven a Cristo como Señor sobre sus vidas. Una forma de demostrar su crecimiento, una forma de manifestar que han ido avanzando en la gracia del Señor y su fe en Cristo se ha ido consolidando. Bueno, es tener una actitud frente a nuestros hermanos. Por todas las razones que ya hemos dado, hermanos, juzgo que no debo volver a repetirlas. Pero por las razones que ya se han dado, porque somos un cuerpo en Cristo, porque en el cuerpo hay miembros de distintas naturalezas, distintas capacidades, porque el Señor ha traído a los más fuertes, pero también ha traído a los más débiles, porque el hermano que está en el cuerpo de Cristo fue comprado, sea fuerte o sea débil, fue comprado y todos por el mismo precio. Esas y otras razones, entonces, nos muestra la Escritura, por las cuales un hermano que entiende más, que sabe más, que tiene mayor gracia, bueno, debe estar atento y dispuesto para bendecir, para apoyar, para sacar adelante al hermano que es más débil. Eso es lo que ha dicho Pablo en los capítulos 14 y también aquí en el 15. Eso es lo que ha dicho. Si usted observa, por favor, en el versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación,
El apóstol Pablo habrá dicho, ¿no?, a la iglesia del Señor. Efesios 4:29. Los que puedan, es un texto, hermanos, hermoso, no hay duda. En Efesios 4:29 el apóstol habrá dicho a la iglesia, ¿no? Ninguna palabra corrompida, ninguna, hermanos, cuando dice ninguna, es ninguna. No es que después de que el hermano dice cosas o actúa de una manera o declara cosas que podían afectar y molestar a otro, dañar a uno más débil, entonces puede decir, hermano, disculpa, perdona. O como hacen en la televisión, después que hacen actos groseros, dicen palabras ofensivas, terminan diciendo con respeto, con respeto. No, eso es un juego de gente necia nomás, hermanos. Nosotros no lo hacemos así. Nosotros obedecemos a la palabra del Señor. Ninguna palabra corrompida, dice el apóstol aquí, salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Usted sabe que la gracia de Dios es Cristo su Hijo. Juan capítulo 1, dice la Escritura allí, que la ley vinieron por medio de Moisés, la ley vino por medio de Moisés, pero dice la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, no hay forma de dar gracia a los oyentes sino mostrándolo de Cristo, mostrando la vida de Cristo, el testimonio de Cristo, el amor de Cristo, la palabra del Señor. No hay forma de dar gracia a los oyentes. Entonces, ¿qué está diciendo? Ninguna palabra corrompida salga, sino que debe ser una palabra que, uno, provoque gracia en los oyentes para que se produzca en ellos la necesaria edificación, para que sean edificados en Cristo. Ese es el punto. Entonces, ¿qué dice el apóstol aquí a los romanos en el capítulo 15? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para... O sea, cada uno tenga el cuidado de que nada diga y nada haga, así como está dicho en Efesios, ninguna palabra corrompida. Bueno, sumemos ahora entonces que ninguno debe decir, pero ninguno debe hacer también nada que vaya a provocar que el hermano sea afectado, sea dañado, sino que lo que yo digo, lo que yo hago, cómo actúo, cómo me congrego, cómo visto, todo, cómo manifiesto mi gozo, cómo comparto con la familia, todo lo que hago debe ser para edificación. Y como dice Pablo allí a los Efesios, a fin de dar gracia a los oyentes, o sea, a fin de que se manifieste en la vida de los oyentes la vida de Cristo, el testimonio de Cristo el Señor. Amén. Ninguno ya anda buscando agradarse. Porque si un hermano que lleva no sé cuántos años en la iglesia, todavía busca ser el centro de todo, que anden preocupados de él, que lo llamen todos los días. Un día falta porque sí nomás, porque quiere saber si el pastor está interesado en él, preocupado de él, y lo va a ver al día siguiente, va a preguntarle, mijito, ¿por qué no vino a reunión? Si alguien anda en esa cosa y anda preocupado como un niño pequeño de llamar la atención, bueno, entonces claramente no es para ese hermano esta palabra, no la es. Esta palabra es para los que por gracia de Dios están un poquito más crecidos, los que el Señor se ha revelado, aquellos a los que el Señor quiere usar, aquellos a los que el Señor quiera mostrar su gracia. Hay un texto que creo que lo hemos compartido antes, pero en Gálatas capítulo 4, los versículos 1 y 2. Gálatas 4, 1 y 2. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, ¿somos herederos o no, amados? Amén, ¿sí? Herederos del reino de los cielos. Muy bien. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En nada difiere del esclavo,
sino que está bajo tutores y curadores hasta el día señalado por el Padre. Ese día señalado por el Padre es el día en que el Hijo ha crecido y se hace cargo de los negocios del Padre. Es el día en que muestra madurez, que actúa con criterio, actúa con gracia, actúa con sabiduría del Padre. Es el día señalado por el Señor. Pero antes de eso dice que nada difiere de los esclavos. Y eso debe provocarnos cuidado, hermanos, porque el Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan que el esclavo no queda en la casa para siempre. Es el hijo el que queda en la casa. Pero es un hijo que se destaca del esclavo. Es un hijo que se separa del esclavo. Que notoriamente todos saben, ese es el hijo. Y no que cuando hay dos chiquitos jugando allí, todo el mundo pasa a ver, mire los dos niños están jugando, mire cómo juegan, mire cómo discuten, mire cómo pelean los niños. Pero nadie los identifica, nadie se detiene a decir, el niño del lado allá es el heredero y el otro es el... Cuando son niños, nadie anda preocupado de eso, hermano. Entonces, el punto es que cada uno de nosotros debe... si entiende que algo le falta, si entiende que todavía hay una actitud de niños en su vida, entonces debe orar un poco más, debe depender más del Señor, abrir las Escrituras con mayor frecuencia, llamar a los hermanos que le enseñan o quien pastoralmente les ministre para preguntarle, pastor, no entiendo esto, hermano, esto está bien, lo entiendo de esta manera, y avanzar y crecer. Necesitamos hombres y mujeres maduros para que el Padre les asigne responsabilidades en la administración del negocio. A los niños no se les entrega la llave de la casa. A los niños no se les pasa la llave del vehículo. A los maduros sí. El punto es, el Señor quiere hijos maduros, hermano. Todo a su tiempo, claro, lo hace Él. Pero lo que hay que cuidar es que alguno de nosotros no se esté tomando más tiempo del que debe para madurar, pues, hermano, porque el tiempo que usted retrasa el proceso es un tiempo en que pierde de hacer la voluntad del Señor. Amén. Mire el ejemplo que pone el apóstol en el verso 3. Mire el tremendo ejemplo que pone. Dice, pues ni aun Cristo, en esto de que ninguno se agrade a sí mismo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, lo que está diciendo claramente es que Él no hacía su voluntad. Es tan hermoso, especialmente en el Evangelio de Juan, el apóstol cita allí, el apóstol Juan cita, cómo es que Jesús reiteradamente decía, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que el Padre me mandó a hacer. No digo lo que yo quiero, sino las palabras que vienen de mi Padre, esas son las que digo. O sea, no estoy aquí por mi voluntad. El que me mandó, decía Él, es mayor que yo, es más poderoso que yo. Entonces yo le estoy sujeto a Él en todo. Él no buscaba agradarse a sí mismo, buscaba agradar a aquel que lo comisionó. Entonces el punto es, hermanos, nosotros como iglesia del Señor ya tenemos entendimiento de eso. Podemos reconocer juntos que todos, sin excepciones, somos comisionados del Señor. En la casa, el papá en lo que le corresponde, la esposa en lo que le corresponde, los hijos en la palabra que tienen de instrucción. En el trabajo, los patrones, los jefes, los gerentes, en lo que la palabra les asigna, los que están bajo instrucción, en lo que a ellos también corresponde. En la iglesia, en la congregación, los que presiden, los que gobiernan, los que dirigen, los que tienen dones para hacer milagros y sanidad, cada uno en lo suyo. ¿Se entiende o no se entiende de esa manera?
Y si alguien todavía no tiene manifestado un don, debe orar: Señor, dime cuál es mi parte activa en el cuerpo. Porque el Señor, cuando nos entregó este cuerpo físico mortal, no puso ningún miembro, ninguno, que fuera sin sentido, inútil, sin prestar colaboración al cuerpo. Ninguno. Trate de buscar algo usted, pues. ¿Qué más será el glorioso cuerpo de Cristo, el Señor? El Señor nos trae, el Señor: ninguno viene a mí si el Padre que me envió no le trajera, dijo el Señor. El Señor nos trae entonces. ¿Y para qué nos trae? Para que compartamos, para que cada uno pueda, según el don que ha recibido, dice la palabra por el apóstol, ministrelo a los otros. Para eso estamos, hermanos. Dice que Cristo, siendo el Hijo de Dios, Él no centró la atención en sí mismo. No buscó que todo estuviera en función de Él y hacer las cosas que a Él le agradaban. Él no se agradó a sí mismo, sino que usó más bien aquella palabra profética que dice que los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando todos, usted recuerde eso, pues, cuando todos frente al palacio ahí de Pilatos estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Y estaban diciendo que lo mataran a Él, al justo y al santo, al bendito Hijo de Dios. Y gritaban: libérennos a Barrabás, a un criminal. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? Padre, perdónales, Padre, perdónales. Aleluya. Porque no saben lo que hacen. Qué testimonio tan hermoso lo de Hebreos capítulo 2, cuando se nos exhorta y se nos dice que puesto los ojos en Jesús. ¿Recuerda? El verso 1 dice que hay que correr la carrera con toda paciencia. Pero dice el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, hablando de Cristo, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Usted cree que el Señor, al sufrir la cruz, estaba buscando su propio gozo, su propio agrado? Cuando los evangelios dan testimonio y dicen que su sufrimiento era tanto que le corrían como gotas de sangre de su rostro. Cuando Él recurre a 3 de sus discípulos más cercanos para decirle: mi alma está triste hasta la muerte. Cuando estando en la cruz gritaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, lo hizo buscando su propio agrado, su propia satisfacción. Y claramente la respuesta es no. Y aún, dice, Él actuaba así en favor de aquellos que le vituperaban. Dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció. Le dio poco valor al oprobio, a las groserías, a los golpes, a los escupitajos, al maltrato horrible que tuvo hasta el momento mismo de ser crucificado y puesto en muerte. Pero dice que Él es por el gozo de obedecer al Padre. Es por el gozo de cumplir, es por el gozo de estar en la voluntad del Padre, por el gozo puesto delante de Él. Sufrió la cruz y menospreció lo propio. Ahora, el punto es, cuando alguien obedece al Señor, cuando alguien honra al Señor, usted comprenderá que lo que voy a preguntar, por gracia del Señor, algo entiendo de ello. Pero no quiero decirlo desde mi punto de vista, quiero que el Espíritu se lo revele a usted. Cuando alguien sirve al Señor, ama al Señor, cuando alguien ofrenda su vida en obediencia al Señor, cuando alguien no busca lo suyo propio, cuando alguien busca honrar, agradar al Señor, agradarle a Él en todo, ¿el Señor le defrauda? ¿El Señor mira para otro lado? ¿El Señor no lo considera? O como está dicho en las Escrituras, Dios dice es fiel. Él no es injusto para olvidarse del trabajo, del servicio de sus siervos. Él no se olvida de eso.
¿Acaso no está escrito que si obedecemos a su voz, por él seremos bendecidos? ¿No está dicho que él quiere abrir las ventanas de los cielos? Bueno, todo lo que usted ya conoce. Entonces, a tomar el ejemplo de Cristo, pues amados, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo antes bien dice, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Verso 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto de las cosas que se escribieron antes para nuestro beneficio, hermano, están dichas más de una vez. La iglesia ya debe saberlo. La iglesia ya debe, por la gracia de Dios, poder administrarlo. Primera de Corintios capítulo 10. El versículo 6, después de que hay un resumen hecho acerca de Israel y su conducta, el verso 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Para que, no codiciemos cosas que no debemos, no seamos idólatras, etc. Pero dice que sucedieron como ejemplo. Y en el verso 11, el mismo capítulo 10, va a decir, estas cosas le acontecieron a ellos como ejemplo. Y están escritas, Pablo dice a los romanos, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. 1 Corintios 10, 11 dice, están escritas estas cosas que sucedieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mire cómo lo plantea el apóstol Pedro, amados hermanos. Primera de Pedro 1, hablando de los profetas que profetizaron antes. Habla de los profetas del primer pacto, no hay duda, porque el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 11, verso 13, que la ley y los profetas dice que profetizaron hasta Juan el Bautista, hasta allí nomás, ¿no? Lo demás ya es cumplimiento profético porque todo está en Cristo el Señor. Amén. Entonces los profetas que profetizaron de la gracia, sáltese al versículo 12, a estos profetas se les reveló que no para sí mismos, o sea, no para ellos, todo lo que les revelaba el Espíritu en aquellos tiempos a los profetas, no para sí mismos, dice, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pero dice que ellos, los profetas de Dios, dice que todo lo que escribieron les vino la revelación del Espíritu, aunque ellos indagaban qué tiempo y qué persona, decía, apuntando a Cristo el Señor. Alcanzaron a ver los sufrimientos, alcanzaron a ver la gloria que después vendría. Sin embargo, dice, ellos tuvieron entendimiento por el Espíritu, que no era para ellos, sino que era para nosotros la gloria que habría de manifestarse. Entonces, hermano, al abrir las Escrituras, no lo hacemos como quien lee un libro de entretención, sino que cuidamos de tomar de aquí la enseñanza. ¿Para qué? Dice, por la paciencia y la consolación de las Escrituras. O sea, para eso el Señor ha puesto su palabra en nosotros. Para que aprendamos. Como otros fueron pacientes, aprendamos la paciencia. Como otros esperaron, nosotros aprendamos a esperar. Como otros fueron consolados en tiempos duros, difíciles, nosotros seamos consolados por el Espíritu Santo a través de la enseñanza de la Escritura, de la palabra de Dios. Pero el Dios, dice en el verso 5, pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros. Y aquí está entonces una cuestión que nunca podríamos evitar, hermanos. Os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Un mismo sentir. Usted recuerda Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Este Cristo que deja la gloria del Padre y se viste como uno de nosotros para entregarse, para ofrecer, para no agradarse a sí mismo y para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Permítame recordarle, amado hermano, hermanita,
Permítame recordarle que si mientras no manifestemos obediencia a la palabra, a la instrucción, mientras no tenga capacidad para decir amén a la instrucción que recibe de parte del Señor, no está en el sentir de Cristo, está en desobediencia. Y no espere bendición del Señor, no la espere. Porque Cristo el Señor, la Escritura va a decir, no puedo repasar el texto completo por cosa del tiempo, pero cuando dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, relata que Él se humilló y llegó, dice, por obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y el Padre se olvidó de Él? No, Señor. Dice que Dios el Padre, aleluya, lo levantó, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo hace el Señor así a los que obedecen, a los que vienen para tener un mismo sentir en Cristo el Señor. Los que juntos, como cuerpo, avanzamos en la obediencia al bendito Hijo de Dios y a su palabra. Finalmente, dice el apóstol aquí, que lo que corresponde estando unidos, dice, unánimes, a una voz glorifiquéis, amén, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe cómo se glorifica al Dios y Padre? Está dicho allí en Efesios también, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, si antes dije Efesios 2, hablando de este texto, me perdonan. Filipenses capítulo 2, en el 5 dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero luego va a decir, versículos 9, 10 y 11, por lo cual, cuando se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aquí dice que hay que dar la gloria al Señor unánime, pero no se le puede dar la gloria sino a través de Cristo el Señor. Es el nombre de Cristo el que tiene que ser exaltado. Es el nombre de Cristo el que tiene que ser adorado. Es Cristo el Señor el que debe ser parte de nuestra vida, de nuestro cántico, de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Es Cristo el Señor el que debe ser el motivo y la razón de vida, amados hermanos. Es Cristo el Señor, porque mientras honramos a Cristo, Dios el Padre recibirá toda la gloria, toda la gloria. Debo terminar, pero permítame poner en su corazón este texto tan hermoso de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6, hermanos. Termino aquí. Primera de Timoteo capítulo 6. Por favor, versículo 14. Versículo 14. Dice la instrucción de Pablo a Timoteo, ¿no? Un hermano muy amado, le dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, o sea, que seas obediente a la palabra. Eso está exigiendo. ¿Hasta qué? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual, verso 15, la aparición del Señor, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único, mire esto por favor, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén al Señor. Qué tremendo testimonio de Jesucristo en su venida, ¿no? Qué tremendo. Entonces un hermano celoso en el espíritu, ¿está bien? Y dice, ¿pero cómo? ¿Y se olvidan de Dios? No, si no se olvida. No nos olvidamos del Señor. Tampoco se olvidó el apóstol. Pero él tiene por revelación este entendimiento y deja la enseñanza. Que cada vez que honramos y damos gloria al Hijo, a través de él y por él, toda la gloria la recibe el Padre. No significa también que usted no pueda alabar directamente al Señor, porque Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos, ¿eh? Usted puede decirle, Padre, te alabo, te bendigo, te doy gloria. No, siéntase libre. He escuchado a hermanos diciendo, Espíritu Santo, te alabo, te doy gloria. Y eso está muy bien, porque Dios es Espíritu.
No comete pecado, está bien. Ellos son una sola unidad, ¿no? Una sola gran unidad. Lo que importa sí es que nuestros labios le alaben, le adoren. Lo que sí importa es que Dios nuestro Padre, en Cristo su Hijo, por la acción de su Santo Espíritu, sea adorado siempre, que reciban gloria y alabanza de la iglesia del Señor y de todo hermano y hermana que como parte de la iglesia se deja enseñar y se deja instruir para obedecer finalmente a la palabra del Señor. Señor les bendice, el Señor les cubre. Vamos adelante en la gracia del Señor. Amén.